Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos? Estaba tratando de buscar una ilustración para poder comenzar o abrir esta charla de hoy. Y algo me pasó viniendo para acá. Y fue que pues uno no controla las cuestiones mecánicas y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, no tiene el control sobre eso. Pues de repente puede ofrecer una solución. Entonces, temprano en la mañana que me toca llevar a mis hijos a la escuela para después venir para acá, pues las cosas no salieron como uno quería, el carro no quiso arrancar, entonces tuve que cambiar de plan, moverme para otro lado y de una parte a la otra de la ciudad, llevar a mis hijos en diferentes tiempos, pero con el mismo vehículo, no se pudo en otro, ¿verdad? Pero lo interesante de todo esto fue que cuando venía para acá, el tiempo no iba a alcanzar. Entonces recurrí a la famosa aplicación del celular para decirle, bueno, necesito llegar temprano, muéstrame un camino. Y me pasó por lugares que no tenía ni idea que existían. Entonces incluso pasé en medio de un tianguis, así la gente me miraba, pero yo iba en el carro en medio de un tianguis. Y llegué. Y doy gracias a Dios porque existen esas aplicaciones, ¿no? Que te enseñan y te muestran el camino, por dónde andar y hacen en cierta manera tu andar más fácil. Pero ahora que estoy acá y digo, quiero una ilustración para introducir el tema de hoy, que es el matrimonio, la maldición del matrimonio y el matrimonio redimido, que es el tema. Dije, ¿existe algo que te haga entender y te muestre el camino por donde andar con tu esposa? Algo que pueda tener en mi celular que me diga, por aquí sí, por aquí no, a la derecha, a la izquierda. No existe. ¿Por qué nadie hizo una aplicación para entender y para sobrellevar el matrimonio? Pero no se preocupen, sí existe. Y está en la palabra del Palacio de Hierro, dice. Y está en la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque desde la semana pasada que estamos viendo acerca del matrimonio, vemos que es algo divino, instituido por Dios desde el principio, con un propósito santo. Que juntos, hombre y mujer, que son divinamente diferentes, puedan cumplir su propósito de vida. Que es honrar a Dios, llevar gloria a Dios. Con diferencias, con vicisitudes, con cosas buenas, con cosas muy buenas. Recordemos siempre que cuando Dios creó a la mujer y la unión matrimonio, al hombre dijo, esto es muy bueno. Vamos a leer o lean en sus mesas, designen a alguien o repártanse. Génesis capítulo 3. Seguimos descubriendo que es un hecho que nuestras esposas o convivir con nuestras esposas, el entenderlas es complicado. No es fácil. Y tiene que ver con las preguntas que hemos estado haciendo, que hemos estado trabajando o que han estado trabajando allí en sus mesas, en cuanto a poder entender cómo decimos que el matrimonio es maldito y también redimido. Matrimonio maldito y redimido. Maldito, ¿por qué? Porque el hombre tomó decisiones, el hombre tomó sus decisiones y hubo consecuencias. Consecuencias que llegan hasta el día de hoy y no las podemos evitar. La palabra de Dios es concreta. Y es clara cuando dice que allí en el primer hombre, en el primer Adán, ¿sí? Todos fuimos constituidos pecadores. Aunque yo no haya decidido, aunque tú no hayas decidido, aunque yo no haya decidido, todos fuimos considerados, o a nuestro primer padre, Adán, por así lo queremos decir así, el primer hombre decidió por la humanidad. ¿Por qué? Porque era el único que tenía la libertad de hacerlo. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el huerto, vio que no era bueno que estuviera solo, le hizo una ayuda idónea para que juntos estuvieran cultivando y cuidando en forma armoniosa el huerto. Pero llega Génesis capítulo 3 y vemos cómo aparece en escena ¿quién? La serpiente. Pero la serpiente, ¿quién es o quién está dentro de la serpiente? Satanás está allí. Lo interesante del capítulo 3 comienza diciendo, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Fíjate cómo entra astutamente la serpiente. El enemigo es muy claro en su forma de atacar. ¿Por qué? Porque lo que pone en duda, ¿qué es? Lo que Dios dijo, la palabra de Dios, pone en duda la palabra de Dios.
Porque lo que dice esta serpiente es, con que Dios os ha dicho. Entonces la mujer empieza a maquinar en su mente, a ver. No, y la mujer recuerda, ¿no? Del fruto del árbol, del huerto podemos comer, ¿no es cierto? Pero el fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí sí, ya la serpiente está mucho más, insistiendo mucho más, metiendo, ¿no es cierto?, su granito para que la mujer pudiera tomar una decisión. Dice entonces, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Les miente la serpiente? Sí. Bueno. ¿Les miente la serpiente? ¿Sus ojos fueron abiertos cuando comieron? Sí. La serpiente le está dando información de tal forma de seguir haciendo responsable al hombre de la decisión que van a tomar. Y ahí está el versículo 6. Y vio la mujer que el fruto era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás, completamos en nuestras hojas, dirigió el primer ataque a la creación. Eso es lo que hizo. Dirigió el primer ataque a la creación. Y fíjese que Satanás sabía lo que era importante en la creación. Porque lo primero que atacó, ¿qué fue? El matrimonio. ¿Por qué será que atacó al matrimonio? Porque el matrimonio es muy bueno. Completamos en nuestras hojas. Lo primero que Satanás atacó de la creación fue el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es muy bueno. Muy bueno. Por eso preguntamos, porque Satanás lo que hizo realmente fue poner en duda la palabra de Dios para que el hombre empezara a tomar decisiones, generando inmediatamente en el hombre un gran dilema. Satanás, digamos, acomodó todo para que el hombre decidiera, pero Dios también le había acomodado todo al hombre para que el hombre disfrutara. Sin embargo, este gran dilema, que solo lo podría haber tenido Adán y solo lo podría haber tenido Eva porque tenían la capacidad de decidir, este gran dilema empezó a generar un gran conflicto en la vida de Adán. ¿Por qué? Y completamos en nuestras hojas. Porque pensó que tenía que elegir entre Dios y ¿quién? Y la mujer. Pensó que debía elegir entre Dios y la mujer. Y esto nos refleja más que la realidad de lo que nosotros vivimos. Nosotros, seres limitados, pecadores, incluso nosotros bendecidos por Dios, los cuales recibimos de Él sus beneficios, sus dones, muchas veces elegimos vivir eso, aunque esto nos lleve a enfrentarnos con el Creador. ¿No decía así la pregunta? ¿Por qué el hombre decide o recibe de Dios, prefiere vivir sus dones, aunque esto los enfrente con el Creador? Y nos damos cuenta que a causa del engaño, de la astucia del enemigo, pero ¿cuál tendría que haber sido la respuesta de Adán cuando Eva le ofreció comer del fruto? Rechazarlo. Dios le había dicho a Adán lo que tenía que hacer, le había dado las indicaciones. Adán había comunicado a Eva lo que tenía que hacer. Eva lo sabía, pero parece que el que lo olvidó, ¿quién fue? Pensó que con comunicarlo era suficiente. Pero a la hora de poner toda la carne al asador, como decimos por ahí, y de demostrar que Adán quería vivir una vida correcta, haciendo lo que era correcto, prefirió elegir entre llevarse bien y no tener conflicto con su mujer. Y eso que no había pecado, eso que no había corrupción, eso que podría, es más, no tendría que haber dado ni explicación a Adán, simplemente decir no. Y la mujer, fíjate, hubiera dicho, tienes razón, porque la mujer lo sabía. Lo único que tenía que hacer Adán era refrendar eso que sabía. Entonces nos damos cuenta de que lastimosamente muchas veces nosotros obramos igual. Preferimos disfrutar de los regalos, de los dones de Dios, aunque muchas veces estos nos confronten con el Creador. Tenemos que entender esto. Estamos apenas en Génesis 3. En Génesis 3 el matrimonio es
como ahora un matrimonio sagrado, ideado por Dios, no hay presencia de pecado. Pero a partir de Génesis 3 comienzan todos estos conflictos. Por eso esas dos frases que vienen ahí. Es correcto decir que la mujer quiere, ¿cómo dice la pregunta? Ok, es justo decir que la mujer quiere controlar, quiere poseer. ¿Es justo decir eso? No, sí. Aunque lo haga. Es que sí es verdad. No. Es verdad. ¿Verdad? Sí. Es correcto decir, sí es correcto decir. ¿Cuál es la razón? Y ahí ahora vamos a entender la maldición del pecado. Lo primero que empieza a distanciarse es el amor que existía. La relación empieza a distanciarse. Entonces la mujer, cuando recibe la maldición, la consecuencia... Vemos el relato y decimos, seguramente la primera maldición cae sobre la mujer porque fue la que tomó la iniciativa. Sin embargo, sabemos que Dios fue directo con Adán. Pero, sin embargo, lo que vemos es que a causa de esa maldición de la mujer, que podemos entender, que dice, ¿no es cierto? Y ahora pondré, o ahora vas a sufrir el tema del dolor de parto. La idea también de este versículo tiene que ver con las cuestiones hormonales que sufren las mujeres, cosas que a veces los hombres nosotros no lo sufrimos, ¿verdad? Y aquí el doctor me puede corregir en cuanto a esto. Quizás no podemos hacer empatía porque no sabemos cómo funciona en nuestro organismo. Y las hormonas juegan un papel. Entonces es muy normal que la mujer se sienta desplazada. Y es muy normal que tú puedas decir de tu pareja que el reclamo de tu pareja es que tú a mí no me quieres. ¿No es así? Aunque tú te esfuerces por hacer todo. Por eso decimos, conocer a nuestras esposas es una tarea insondable, misteriosa, compleja. Sin embargo, nunca nos vamos sobre de ellas, sino que pensamos que ese es el plan perfecto de Dios. Así lo ideó Dios. No podemos imaginar cómo sería sin los problemas una relación matrimonial. Solo lo deseamos. Y un día volverá, cuando Cristo venga y volvamos a su presencia. Recordemos que cuando hablábamos del proceso del mandamiento para el hombre, uno de los capítulos que tomamos es el hecho de como pastor en nuestras vidas. Y que como pastor necesitamos ministrar nuestro rebaño o cuidar nuestro rebaño. Y el primer rebaño que Dios nos encarga es precisamente nuestro matrimonio. Donde está incluida nuestra esposa y donde está incluido nuestros hijos, ¿no? Pero vamos a llegar más adelante a una conclusión muy interesante en cuanto a esto misterioso que sigue siendo para nosotros. Cómo funcionar en una relación sin morir en el intento, ¿verdad? Cómo hacer funcionar esta relación matrimonial. Pero nos damos cuenta que el pecado vino a romper con las relaciones. Y nuestro pecado fue el que rompió el matrimonio. Esa es la realidad. El matrimonio fue roto por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Y ustedes tienen allí un versículo en Santiago, capítulo 1. ¿No es así? Sí. Versículos 22 y 23. 22 al 25. ¿Lo lees, por favor, Tony, en voz alta? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos damos cuenta que la responsabilidad recae no solamente en el conocimiento, sino en aplicar lo que tenemos que hacer. Nos damos cuenta que el pecado vino a trastocar todo. El pecado trastornó todo, hizo un desastre, generó consecuencias. Las consecuencias las vemos como maldición. En la mujer, decíamos, el dolor que le inflige ahora ser madre y el hecho de los conflictos que se genera al verse desplazada. ¿Por qué? Porque la mujer estaba al lado del hombre y no en cuestión de jerarquía, sino que cada quien tiene su propósito. Seguimos siendo iguales delante de Dios en nuestra forma en la forma que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Pero ahora, por consecuencia del pecado, la mujer se va a sentir con todos sus conflictos personales, con todos sus conflictos existenciales, rechazada, hecha a un lado y conflictuada.
y se encuentra con un hombre que también recibe la maldición, y que la maldición no solamente llega al hombre, que ahora tiene que no solamente lidiar con cultivar y cuidar el corazón de su esposa, y que sobre todo lo más grande de la maldición era que el hombre y la mujer iban a ser quitados de ese huerto. Y yo me imagino que fue un cambio radical, porque salir de un lugar verde, fresco, seguro, a dar un paso a un lugar árido, donde ahora para que crezca una plantita vas a tener que ver de dónde sacas agua, cómo trabajas la tierra, y que ahora también a causa de la maldición no vas a poder tener como mascota a un león, porque el león se va a volver contra la creación, porque el pecado, dijimos, arruinó todo y rompió las relaciones perfectas, ¿no es así? La primera relación que rompió, ¿cuál fue? La de Dios con el hombre. A causa de esa ruptura en la relación, el hombre se conflictó consigo mismo. A causa del conflicto consigo mismo, llegaron los conflictos entre las demás personas. Y cuando todo está conflictuado, Dios, el hombre consigo mismo, yo con mi prójimo, es obvio que ahora también nos damos cuenta de que tenemos un conflicto con lo creado. Porque ahora el león me quiere comer. ¿Verdad? Porque ahora los animales se vuelven nocivos. Incluso el hombre se va a estar sobre el animal y ahora se los va a empezar a comer. ¿Se dan cuenta cómo hubo todo un trastorno a causa del pecado? Sin embargo, Dios no quita el dedo del renglón y nos hace responsables. No busques a nadie, le dijo Dios. No valió la queja de Adán, la mujer que me diste. La mujer dijo la serpiente. No contó nada. ¿Tú crees que Dios lo hacía con gusto? Él aplicaba su justicia, le dolía el corazón. Aunque lo supiera. Le dio la oportunidad al hombre y el hombre falló. Sin embargo, Génesis 3 no queda inconcluso, sino que dentro de la maldición hay bendición. Porque cuando llega con la serpiente y le dice lo que la serpiente va a sufrir, también habla con el diablo, que era un espectador de lujo riéndose porque él estaba poniendo en desorden el orden divino, cosa que ya había hecho antes, Él había generado el desorden en el cielo, había provocado que él y los ángeles caídos o los demonios cayeran. El modo operandi, ¿así se dice? El modo operandi, esa es la palabra, de Satanás sigue siendo el mismo, Busca romper la armonía de lo que Dios creó perfecto. Y sabe que si quiere romper la sociedad, tienen que empezar ¿dónde? En la familia, en el matrimonio. ¿Se dan cuenta por qué estamos como estamos? ¿Se dan cuenta por qué hay leyes nuevas? El mismo modo operandi del enemigo en el comienzo sigue hoy. Ni siquiera podemos decir que Satanás es innovador. A él le funcionó y así sigue. Aunque sabe que el versículo 15 de Génesis 3 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te tirará en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Porque Dios tenía un plan perfecto, y de lo imperfecto que ahora se volvía el hombre pecador, Él iba a escoger ese linaje para traer a aquel que iba a aplicar el rigor de la justicia de Dios. Porque le dijo a Satanás: tú vas a poder herir. Porque ¿quién se está mencionando aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15? ¿Quién es aquel que va a cobrar venganza? ¿Quién es aquel que va a venir a aplicar la ley justa de Dios? Cristo. Cristo es el que va a poner enemistad entre las simientes, porque de aquellos imperfectos va a nacer el que venía a marcar el camino de regreso al Padre. Va a marcar el camino de regreso al huerto. Y le dice al diablo: quizás tú puedes herirle en el calcañares y puedes picarle aquí abajo, ¿no? Cerca del talón. Y quizás pienses que vas a asestar un golpe que sea mortal, pero no va a ser así. Quien te va a dar un golpe mortal, va a herir tu cabeza, va a ser el que viene. Y el que viene es aquel que va a mostrar el camino de regreso al Padre. Por eso es correcto decir que la mujer quiere dominar y que el hombre busca fuera de su casa el distractor para no tener las broncas aquí adentro. Es correcto, sí, a causa de, ahora lo entendemos, de la maldición. Maldición que tenía un propósito, que el hombre volteara a Dios, que se diera cuenta que sin Dios esto no funcionaba. Esto no
funcionaba. Hombres, cada uno de nosotros debe descansar y entender que a pesar que vemos todo sombrío hasta aquí, que vemos que sí es cierto que hay una maldición sobre el matrimonio, también, déjenme decirle, y completamos en nuestras hojas, hay esperanza. Hay esperanza, el punto número 4. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque en medio de todo esto, donde vemos que el pecado tiende a alejarnos los unos a los otros, donde conflictúa al hombre y la mujer a través de las maldiciones, donde la mujer ahora va a tener un deseo nocivo por poseer y controlar al hombre, y va a generar un conflicto matrimonial porque el hombre no quiere saber nada con eso, quiere la simplicidad. Hay una intención de parte de Dios, que esta lucha nos lleve de vuelta a Él, mientras buscamos la justicia para nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos entender que Dios es el que sanará, todo tipo de relación cercana a nosotros. Y la esperanza se llama Jesucristo. Desde antes estaba planeado por Dios Jesucristo. Y Él lo sabía, porque Jesucristo estaba en el huerto. Jesucristo estaba cuando Dios creaba, Génesis 1:1. Es más, leyeron en Génesis capítulo 3 al final, donde Dios habla y parece que está hablando y habla en plural, ¿no? Porque estos, los hombres, son como nosotros. Ya saben todo. Tanto fue que sus ojos fueron abiertos que Adán y Eva tomaron hojas de parra para cubrirse. Porque ya no era lo mismo. Ahora se veían y se avergonzaban. ¿Pero por qué? ¿Porque era imperfecto lo que Dios había creado? No. Porque ahora tenían conciencia y sabían que no habían hecho bien. Y había un conflicto tal que miraban sus cuerpos y no les gustaba lo que veían. Y no necesitaban un psicólogo, necesitaban de vuelta a Cristo. Por eso Dios dice que tomó una solución directa. Cuando los buscó y Adán puso todas las excusas, Dios no puso excusa, sino que dice que tomó un animal, lo sacrificó y con esas pieles que hizo, cubrió su vergüenza. Cubrió su vergüenza. Dios no los dejó así de que nomás váyanse y a ver cómo le hacen. No. Y no es otra más que el plan redentor de parte de Dios. Pregunta número 4 que ustedes tienen ahí. Cuando Dios cubre, Dios muestra que a pesar del error del hombre, Dios siempre va a estar. Por eso decimos que hay esperanza. Por eso decimos que hay esperanza. Y Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, comienza el relato y dice, vestíos como santos y escogidos de Dios. ¿No dice así? Como escogidos de Dios. Santos y amados. Sí. Tenemos que tener en cuenta esto, que nuestra vergüenza es quitada por Cristo, pero la responsabilidad por mantenerse como santos, es decir, amados y escogidos, es de nosotros. Y Colosenses va a decir también que así como Él nos amó, nosotros amemos, y así como Él perdonó, nosotros perdonemos. Pablo, que era el portador del mensaje de la gracia de Dios, dice, no abusemos de la gracia, no pequemos para decir total que sobreabunde la gracia y no pasa nada, sino que nos hace responsables de la administración de la gracia perfecta de Dios. Gracia que nos va a llevar, hombres, nos va a llevar a mantener en orden nuestro matrimonio. Por eso podemos pensar que podemos tener miles de cursos matrimoniales, podemos llevar adelante un montón de consejerías, pero si no vamos de regreso a donde tenemos que estar, si no volvemos al principio, lo que Dios quiere es que nosotros ahora, para que nuestro matrimonio funcione, nos pongamos de rodillas delante de Él. Es la respuesta a mi pregunta. Totalmente. Que busquemos en las palabras de Dios todas esas dudas que tenemos. Y que a veces será bueno, Lalo, sí, salir de noche con tu esposa aunque el otro día trabajes. Y a veces también será bueno decir, hoy no. Pero eso lo sabemos conforme a aquello que entendemos de lo que Dios espera de nosotros como esposos. Si nosotros tenemos una muy buena relación con Dios, invitamos a nuestras esposas a tener, o ministramos el corazón, pastoreamos el corazón, no va a haber duda a la hora de tomar una decisión en conjunto.
No se nos va a crear ningún dilema porque vamos a saber cuándo disfrutar de las bendiciones de Dios que operan en obediencia, que eso fue lo que no completaron, que las bendiciones de Dios se disfrutan en obediencia. Sí. ¿Y cuándo saber decir no? Queremos tener soluciones para nuestro matrimonio, lo que debemos entender es que debemos llevar nuestro matrimonio a Cristo. No hay de otra. Sí podemos tener consejerías, podemos ir con un psicólogo que nos ayude quizás en la forma práctica. Pero ¿quién puede tener la solución a lo que vivimos? El creador del matrimonio. Y en la palabra de Dios vienen las instrucciones claras de cómo debe funcionar esto, varones. Cómo debe funcionar esto. Soportaos, dice Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Hubiese sido tan fácil o menos complicado que Dios hubiese bajado el dedo de la justicia cuando Adán pecó y Eva y los hubiese matado y hubiese creado otros para darnos otra oportunidad. Sin embargo, Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo hizo así? Porque Él tenía un plan perfecto de redención. Demostrarle al hombre que el hombre con poder de decisión decide mal y lo que tiene que decidir no lo decide. Entonces Dios muestra el camino de regreso al Padre. La página 94 de sus libros, voy a leer esta parte rápido en cuanto a: en Cristo no tengo ninguna orden de retener mi amor para con mi esposa, esperando que ella cambie de acuerdo a mi agenda egoísta. En Cristo soy libre para amar a mi esposa por medio de los recursos de la gracia redentora de Dios para mí. ¿Cuáles son esos recursos? Como Dios me ha perdonado, puedo perdonar sinceramente. Como Dios me ha dado, puedo gozarme en dar. Con la compasión de Dios por mí, tengo compasión para dar. Con la gracia de Dios puedo mostrar gracia. Y con la palabra de Dios morando en nuestra relación, mi esposa y yo podemos crecer en esta gracia para que aprendamos más y más a amarnos el uno al otro, mientras extraemos más y más de los pozos del amor salvador de Dios por nosotros. Hombres, el saber hace la diferencia. Y ustedes ya saben, no son ignorantes. Por lo tanto, el día que Dios te confronte y te diga: ¿qué hiciste con la mujer que te encargué?, no va a haber excusa válida para no hacerte cargo de lo que hoy necesitas empezar a hacerte cargo. En lugar de quejarte por la maldición recibida en el huerto por el matrimonio, empecemos a edificar nuestro matrimonio en la real redención que como hijos de Dios vivimos y podemos llevar adelante en nuestro matrimonio. Quizás tú hubieses esperado que yo te diera la fórmula para que esto funcionara de la noche a la mañana. Pero esto, como todo en la vida, es un día a la vez, que demanda primero de mi compromiso para con Dios. Y una vez que yo hago y cumplo lo que Dios espera de mí, la bendición llega en forma de que mi esposa me va a respetar y yo la voy a amar. Amén. Vamos a orar entonces en esta hora para terminar, dando gracias a Dios por nuestras esposas, varones. Todos aquí estamos casados. Damos gracias a Dios por eso. Y damos gracias a Dios porque estamos en el santo matrimonio. Eso es. Por eso el enemigo quiere atacar, porque no quiere la santidad, no quiere la pureza dentro del matrimonio. Pero nuestra responsabilidad, aún con nuestras imperfecciones, entender que la redención llegó a tu vida, hay una oportunidad para mejorar. Nunca es tarde. Si Dios hoy te prestó la vida, es porque algo tienes que hacer. Oramos. Señor, te damos gracias por tanto amor por nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra dejas claramente las instrucciones para que nosotros llevemos adelante, Padre Santo, un matrimonio que te agrade, que te honre, que cumpla el propósito, que juntos en pareja podamos cumplir con llevar gloria y honra delante de ti con todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a como hombres, como varones, a hacernos responsables realmente de cada uno de nuestros actos, de nuestros hechos, que deseemos de todo corazón
cumplir con el propósito divino marcado para nosotros. Padre, que tu bendición sea con cada varón en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú nos indicas el camino que debemos seguir y porque sabemos que hay oportunidad para mejorar cada día nuestras vidas. Señor, quita de nosotros la desidia, la flojera, el deseo de buscar culpables las cosas que nos pasan y pon en nosotros el deseo de caminar cada día en forma correcta, cumpliendo con aquellos mandatos que tú tienes y esperas que nosotros cumplamos. Porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.